Para que quede claro, yo no pretendo hacer cátedra, ni hacer grandes exposiciones magistrales. Lo que voy a compartir con ustedes son mis puntos de vista, no pueden ser otros, de una búsqueda de una perspectiva distinta de la común que voy a explicar. Lo que voy a ir presentando no pretende ser la verdad absoluta e incuestionable. Dejo siempre abierta la posibilidad de que en cualquier momento alguna cosa álgida que les desespere pueda levantar la mano y pida una aclaración. No se van a quedar aquí con puntos de interrogación y con ganchitos colgados cuando salgan de aquí. Espero que no. Si digo algunas cosas a veces un poco atrevidas, algunos conocen en mi estilo sajón, que voy a decir directo, están acostumbrados a Ratzinger, ¿no es cierto? Dice que así es, directo, las cosas claras, sin mucho revuelo, de estar acaramelando las cosas. Pero claras, y espero ser, eso sí, honesto con ustedes. Te va a unas perspectivas. El tema, hasta donde nos alcance el tiempo, es una reflexión, un repensar el cristianismo desde el testimonio de Marcos, con una perspectiva sociopolítica. La idea que nosotros tengamos de la Biblia como totalidad y como conjunto se ve reflejada en la idea que tengamos en cada uno de los libros y los párrafos. Es palabra de Dios, indudablemente, pero ya tenemos la primera pregunta: ¿cómo entendemos palabra de Dios? No es lo mismo que lo que entiende un fundamentalista, un pentecostal, que lo que entiende un liberal o un exégeta histórico-crítico. La primera de las cosas al hablar entonces es un texto, que es la Biblia, un conjunto de textos, y vamos a centrarnos en un texto, pero primero una visión bastante más panorámica. No me voy a detener en detalles como fecha, autor, lugar, esas cosas las encuentran en los libros, sino una reflexión un poquito más allá de esto. Todo texto, y esto es importante, nunca olvidarlo, porque es también la experiencia de la vida, es que todo texto tiene un pretexto, no un pretexto, obviamente, pretexto anterior, y tiene un contexto que lo envuelve. Una gran parte de los problemas en relación a la Biblia, en general, provienen del desconocimiento, el ignorar o el olvidar este simple hecho. El texto no cayó del cielo, ciertamente no en versión latinoamericana y castellano, sino que tiene una historia a veces bastante larga, a veces más corta, pero tiene una prehistoria. Sea este texto un texto escrito, o sea un acontecimiento en la vida, todo tiene un pre y tiene un post hasta el momento que nos morimos, obviamente. Como toda comunicación, antes de hablar del emisor, hay que haber pensado que este personaje que habla ha vivido algo. Y después que he vivido, es que yo hablo. Primero lo vivo y después hablo acerca de lo que yo he vivido. No estamos, por cierto, hablando de ciencias exactas ni de matemáticas, queda esto descartado. Pero en las ciencias humanas y en las vivencias viene la vida mucho antes de que abra el pico. Y esto no lo debo olvidar, porque los textos van a ser testimonios de lo que se ha vivido. Y es esto que hace que el texto sea vivo y que sea capaz de comunicar vida. Y esto lo voy diciendo y voy a repetir algunas cosas, porque estamos entrenados, unos más, otros menos, a ver los textos como textos literarios que podemos desmenuzar, analizar gramaticalmente, ver sus metáforas, etcétera, etcétera, pero con un texto, un montón de palabras en un pedazo de papel o en una pizarra, que no tiene más ni menos que un texto, que se analiza como eran los estudios clásicos bíblicos desde el punto de vista de la lingüística, lexicografía, vocabulario, testimonios de los grandes como el Kittel y vocabulario y diccionarios que tenemos al respecto. Es decir, el texto está encarnado en un asiento de la vida. Y ahí viene la importancia del concepto incluso de encarnación. Yo recomiendo, si ustedes no lo han hecho ya, conseguirse, si lo tienen, léalo entonces, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica de 1993, al cual haré referencia más de una vez, porque este es para mí la segunda Biblia.
con lo cual estoy finalmente tranquilo, porque lo que decimos antes lo veían con malos ojos, pero ahora esto viene de la Pontificia Comisión Bíblica. Y presidente de esta comisión era el cardenal Ratzinger. Y la presentación pública, como en ningún documento, la hizo el Papa Juan Pablo II, convocando a todos los embajadores ante la Santa Sede, y lo presentó con un discurso que merece la pena ser leído, en que se entra en la Biblia como palabra encarnada, con el esquema de la encarnación. Y merece ser leído, realmente. O sea que esto está ahí, y referiré a ello porque la perspectiva sociopolítica está ahí avalada por este documento. Es texto encarnado, no está en el aire, no está en el vacío, no es aséptico, no está libre de contaminación ambiental. Y desde esa perspectiva, si es en la vida, entenderán ustedes que las dimensiones religiosa, política, económica, social, todas se entrecruzan y forman un conjunto. Entonces, una de las primeras cosas que debemos tener muy claro y que nos debe acompañar a lo largo de estos días es que nosotros estamos entrenados a tener como compartimentos estancos separados. Lo religioso es una cosa, lo político es otra cosa, lo económico es otra cosa, lo social es otra cosa, y así se estudia también el uno separado del otro. Pero a la hora que se vive, no se viven separados, se entrecruzan, porque así es la vida es una, donde a veces enfatizo un aspecto o enfatizo otro. En ese mundo antaño, no en el mundo posmoderno en el que estamos inmersos hoy día, con mayor razón, religión y política eran una sola cosa. Lean el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento sino la historia del pueblo de Israel? En clave religiosa, pero es una historia política. Reyes, batallas, conquistas, derrotas, etcétera, etcétera. Es como la historia solamente que interviene Dios. Si quitáramos a Dios, tendríamos como la historia del Perú, la de Guatemala o de Francia, o la que tú quieras, tu historia nacional. Esa es la historia nacional del pueblo de Israel. Esa es su historia. Y está en la Biblia. Porque interviene Dios. Te lo relatan desde la perspectiva religiosa. Es decir, a lo político se le ha dimensionado el aspecto religioso. Religión y política son inseparables. No estoy hablando, por supuesto, de política partidaria, quede eso claro. Ni estoy hablando de religión confesional, quede eso claro. Estoy hablando en términos generales. Es lo mismo que se da en las repúblicas islámicas hoy en día, donde la ley es la religiosa, es la ley del Estado. La Sharia que se impone es de la ley del Estado, que es la ley religiosa. Nosotros separamos iglesia, Estado. Ellos no. ¿Y tiene razón? Sí. Porque aún un ateo también tiene una forma de religión. Podría hablar más adelante de las religiones. La economía se convierte en religión, con su templo, con sus ritos, con sus sacerdotes, con todo igualito, y su doctrina y sus dogmas. Puede ser un paralelismo exacto. Lo que es una religión como estructura, y puedes hacerlo con la economía exactamente igual. Dirás, soy ateo, sí, pero tienes tu religión. Tu religión es la banca. Se acabó. O sea, si no es o es el fútbol, o es el teatro, o qué sé yo. Pero podemos seguir analizándolo. Estamos demasiado acostumbrados y entrenados a ver primordialmente la dimensión religiosa, al punto que no se nos ocurre quizá ni siquiera verlo desde la perspectiva social, política o económica. Vayan ustedes a una biblioteca y vean cuántos estudios hay de la Biblia desde la perspectiva socioeconómica o sociopolítica. En Estados Unidos sí, hace tiempo que ya se está manejando eso mucho. Pero en lengua castellana, Rafael Aguirre, de los pocos, hizo escuela en Deusto, pero ahí vamos abriendo brecha. Cuando yo conversaba con algunas personas, dice, bueno, ¿y qué estás haciendo tú? Bueno, esto, bla, bla, bla. ¿Y qué planes tienes? Bueno, estoy aquí preparando un curso. Claro, esto ya lo di antes. Estoy preparando un curso, y ¿sabe qué? Bueno, el Evangelio de Marcos, otra es lo mismo. No, desde un punto de vista sociopolítico. ¿What? Desde un punto de vista... No, pues, o una decía, interesante, ¿no? No se me había ocurrido. Y otro decía, no, ¿cómo se te ocurre si la Biblia es un libro religioso?
¿Cómo mete lo político? Eso es profanar la Biblia. Claro, no se nos ocurre de que se pueda hacer, porque está allí. Lo político, repito, está allí. Lo que pasa es que no lo vemos. Estamos tan entrenados a buscar lo religioso que no se nos ocurre que pueda haber otra cosa y otra perspectiva, otro ángulo desde el cual ver las cosas. Y al verlos desde ese otro ángulo, descubrimos facetas y dimensiones que pueden ser enriquecedoras. Añado que para nosotros, y me alegro ya desde el cardenal Ratzinger en particular, ciertamente, y quiero pensar que nuestro Papa Panchito, que siga por ahí, que le he cogido cariño, que me imagino mucho, simpático, con buen ñeque, que están haciendo referencia a remitirnos a Jesucristo. Y esto, damas y caballeros, es fundamental. Mientras no volvamos a nuestras raíces, a nuestro amor primero, vamos a seguir haciendo ejercicios de maquillaje, de arreglo, de un poquitito de mover los muebles por aquí y por allá, pero siguen siendo los viejos muebles. Entonces no vamos a sobreponernos a los problemas que ahora ya son cada vez más evidentes, si no volvemos con valentía y lucidez nuestra mirada a la persona de Jesús. Y al hablar de la persona de Jesús, ¿quiénes son los que nos presentan a Jesús? ¿De qué Jesús hablamos? Porque todos hablan de Jesús. Pero es el Jesús que está en los cielos, al que yo le rezo, al que le pido favores, al que lo paseo en un anda, o es el Jesús, tú ven y sígueme. ¿Ok? No es que sean distintos, pero ¿en qué me concentro? ¿En qué me concentro? Mientras no volvamos nuestra mirada a Jesús y después en algún momento haré ver la genialidad de Marcos en particular desde esa perspectiva, que mientras no volvamos los ojos a este Jesús, seguiremos pateando latas. Podremos hacer todo lo que es el año de la fe 1, el año de la fe 2, el año de la fe 3, y si seguimos con el catecismo 1, el catecismo 2 y el catecismo 3, seguiremos haciéndolo ad eternum, pero no hemos llegado a lo medular, que es la buena noticia anunciada y encarnada en la persona y por la persona de Jesús de Nazaret. Y esta persona vivía no en una nube, vivía en un mundo muy concreto, con el cual tuvo que liar y al cual se dirigía. Y damas, se lo digo y lo voy a repetir, digo algunas cosas que lo voy a repetir, porque soy buen hijo de mi mamá. Mi mamá decía que tenía que repetirme las cosas porque yo era un poco lenteja. Entonces yo se me repetía y aprendí bien. Tía, raza la vieja, ya me había olvidado. Repito. De que realmente tenemos que tomar esto en serio, de la cuestión de Jesús de Nazaret, de que estamos demasiado entrenados a no lograr verlo. Entonces quiero un poco enfatizar estos aspectos, que la importancia que tiene es recuperar al Jesús histórico, el Jesús de Nazaret. Sobre eso volveremos en otro momento. Es impresionante observar hasta qué punto, unos más, otros menos, estamos programados a leer y a entender nuestros textos con nuestros prejuicios. Tenemos nuestros filtros. Y es inevitable, Pero tenemos otra cuestión. Tenemos un afán de buscar la objetividad, indiscutible e incuestionable. Cada vez que yo oigo eso de la verdad, me escarapelo. Porque no estoy hablando de matemáticas, por si acaso. La verdad vista por quién, cuándo, dónde, con qué pretexto me pronuncias este texto que tú calificas la verdad. Algunos llaman eso relativismo. No, es de por sí relativo. Se habla de relativismo, el relativismo ético, que es otra cosa. Que dice todo vale por igual. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la verdad. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, no está diciendo yo soy una idea, un concepto. Es una persona, yo. Entonces hay que tomar esto en serio. De todas maneras, querramos o no, tenemos nuestros filtros. Y así nos sucede en nuestra lectura de nuestros evangelios. Lo leo con mi teología, tomista, escolástica, moderna, existencialista, heideggeriana, bartiana, la que me enseñaron a mí, que es la que yo conozco. Y esto es lógico, es normal, es inevitable. Yo no puedo abarcar todo el abanico. Y lo leo con los anteojos también, con los cuales he nacido, todo lo que traigo conmigo. Yo como persona, es natural.
Pero lo importante no es si esto se da o no, lo importante es estar conscientes que esto se da. Porque si no estamos conscientes de que esto se da, caemos en el fundamentalismo. Querer imponer mi lectura, mi punto de vista, y eso es lo que nos trae fritos. Porque cada cual quiere imponer su punto de vista, un pensamiento único. Y eso no hay en la realidad, porque el tuyo es tan válido como el mío, son discutibles el tuyo y el mío, más o menos, y ahí viene la importancia del diálogo, de poder aprender el uno del otro. Si yo creo que me lo sé todo, la soberbia me va a ganar, y la arrogancia que me va a impedir aprender y enriquecerme, y dialogar y acercarme a acoger al otro que piensa distinto. Lo importante, damas y caballeros, no es que pienso, lo importante es qué hago. Yo en la parroquia lo repito cada rato en el púlpito, porque estamos tan preocupados, ¿qué pienso? Tenemos todo un departamento, ¿cierto?, sobre la doctrina de la fe. Quisiera que acostado pusieran otro edificio sobre la ortodoxia y la ortopraxis. Porque el juicio final no es qué pensabas, sino el juicio final es qué hacías. Cuando tenía hambre, ¿tú dónde estabas? Cuando tenía sed, ¿tú dónde estabas? Discutiendo teología. Qué bacán. No es por ahí que va la cosa. Por eso, porque esto arrastra lo que es el ser cristiano, el vivir como cristiano. Está en juego nuestra identidad y nuestra razón de ser, y más como religiosos y religiosas. Si nuestra propuesta es seguir a este Jesús, tenemos que conocer a este Jesús. Y este Jesús vivió en un mundo concreto. No solo había religión, había reyes, había saduceos. ¿Y por qué lo mataron a Jesús? Era la pregunta que quería soltar. ¿Por qué lo mataron? ¿Porque estaba en el plan de Dios? ¿Porque era la voluntad que está escrita en el guión de esa obra de teatro? No, lo mataron. O te lo digo más crudamente, no murió, lo murieron. ¿Por qué? ¿Porque hablaba del amor? ¿Porque hacía milagros? No. ¿Qué había detrás para que las autoridades de su tiempo lo vieran tan amenazante? Es una pregunta fundamental. Y esa es una pregunta que toca desde ya la dimensión política y social. Eso quiero hacer ver eventualmente. Cogeré unos cuantos párrafos, una cosa de todo el Evangelio, no lo vamos a hacer, pues después te compré un comentario bíblico, pero vamos a hacer algunas cosas. Creemos que nuestras verdades son objetivas, son incuestionables. Sin embargo, esas son mis convicciones. Una cosa es mi convicción y otra cosa es la realidad. Yo estoy convencido que hay un cielo arriba, está bien, pues yo creo que hay angelitos, está bien, pues tú crees lo que tú quieras. Ese es tu privilegio. Yo no creo que hay angelitos, y ese es mi privilegio. ¿A ti qué te importa? Es que, díganme ustedes, ¿es fundamental? No. ¿Qué es fundamental? ¿Qué vivo yo? Y la propuesta de Jesús se vive. No es para discutir. Después que se vive podemos tratar de formular, de fundamentar, de reflexionar, legítimo, válido y necesario también. Pero primero está el pretexto y después va el texto. Por eso que esto es importantísimo. Y esto vale lo que yo digo para los dogmas también. Siglo III, siglo IV, Nicea, Constantinopla. Vaya, estudiese la historia, cómo se llegó a eso. Y se va a sorprender. Nuestros prejuicios obviamente son personales y por tanto varían de una persona a otra. Son de múltiple origen. ¿Cómo lee un texto uno que viene del Congo, o uno que viene de Azerbaiyán, otro que viene de Nueva York y otro que viene de Chosica? ¿Cómo lo leen? ¿Igual? O sea, este factor es un factor importante y eso relativiza, pero no relativiza, no tengamos miedo. Eso hace ver que es vivo. Es vivo. Es la vida vivida en tal sitio, en tal momento, en tal cultura, en tales condicionamientos. Eso es vida. La vida no es un fósil. No es para estar en un museo como pieza de admiración. No son momias. No es palabra muerta, es palabra viviente. Somos, por lo tanto, nosotros, como bien sabemos, hijos de nuestra cultura, de nuestra experiencia, de nuestra escolaridad, de nuestro noviciado, de la espiritualidad de nuestras congregaciones, ¿no? Somos hijos de... Enhorabuena,
Lo lindo es esa multiplicidad que podamos acogerla enriqueciéndonos unos a otros. Y esto es lo que se podría llamar el prejuicio ideológico, en el sentido amplio, conjunto de ideas, de conceptos que guían mi vida, que rigen mis movimientos y decisiones. En el proceso de estudio del pasado, todos los involucrados están marcados por prejuicios. Tanto el historiador, como el que escribió la historia, como el que le precedió. Todos en el proceso están prejuiciados. Todos son hijos de su tiempo. Entonces hagamos una cosa muy sencilla. Muchos lo habrán visto, pero repensemos ahora con serenidad. No, voy a ponerlo acá. ¿Qué pasa cuando A le dice a B, B le dice a C le dice a X, y X se lo pasa al escritor? Sabemos, ¿no? Tradición oral. Y eso es lo que tengo yo. ¿Pérdida o ganancia? No, es el texto enriquecido por lo que se ha ido viviendo. Es enriquecido por lo que se ha ido viviendo. Y en esa vida está involucrado lo religioso, lo social, lo económico, lo político. Soy pobre, tengo una tiranía, el Imperio Romano nos tiene aplastados, nos exigen tantos impuestos, no puedo con la justa sobrevivir, hemos tenido sequías, se me murió todo el trigo que tenía sembrado, tengo mis hijos enfermos. Y tú me estás hablando del pan en el cielo. No es frío. Son realidades. Entonces, cuando hablo desde realidades muy concretas, la cosa se ve de otro color. La historia, entonces, es historia y por eso se escribe y no da para pensar, porque esta ha sido significativa para alguien. Miren, si el acontecimiento que va adelante, sobre el cual va a hablar A, si el acontecimiento fuera irrelevante, ¿creen ustedes en su sano juicio que alguien hubiera dicho algo al respecto? No. Cuando vamos a casa, ¿hablamos de todo? No. ¿Hablamos de qué? Lo que consideramos significativo, relevante, importante en nuestra vida, que deja una huella. Y A se lo dice a B. Y B dice, pues, ¿y a mí qué me importa? Ahí se quedó, no se lo cuenta a nadie. Pero en la medida en que sigue siendo relevante, se sigue comunicando. El resultado es, damas y caballeros, que lo que tenemos nosotros en nuestros textos bíblicos son textos que han sido para ellos tremendamente significativos y por eso están ahí. Y hay un montón de otros que no están. Te doy un ejemplo, hoy día es San José. ¿Por qué no nos dice más de San José? Me encantaría oír las prédicas. ¿Por qué no nos dice más de la Virgen María? Porque para ellos, no para mí, no soy yo estoy recogiendo un texto producto de la transmisión en ese tiempo. Para ellos no era significativo hablar de la Virgen María. Entonces, ¿que no? Pues no. Prueba es que no dicen más. Lo poco que dicen, se podría poco más relativizar. Nada especial. Pues no. San Pablo nunca habla de ella. Nunca. No escribe en sus cartas, nunca. Solo en Gálatas 4, nació de mujeres, para decir fue humano, nada más, no dice nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no me dice nada la típica, ¿no? De la niñez y la juventud de Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jugar pelota, ayudar a su papá. De repente, malcriados en un sopapo y te dije que estés a las 3, son las 4:15, ¿quieres salir? Muchacho como todo muchacho. ¿Y por qué no nos cuentan más? Porque para ellos no era relevante. Para ti lo será. Pero para mí no, para ellos no lo era. Las 1000 preguntas que podamos hacer responden a la relevancia o significatividad que tienen los textos sobre los cuales vamos hablando. Entonces lo que quiero decirles es lo que tenemos nosotros está ahí porque ha sido significativo para el que lo escribió. Y ha sido significativo para aquellos que le precedieron. Si no, no se hubiera comunicado. Por eso tengo tantos vacíos. Porque no se trata de contar una vida, sino el significado de una vida a través de, ojo, a través de ciertos episodios que son paradigmáticos, que invitan a una reflexión. Esos episodios, cada uno de ellos por eso se pueden separar y se pueden estudiar aisladamente y los leemos como tales y los comentamos como tales. ¿Sí? Las llamadas perícopas.
Que también eso tiene sus bemoles, porque al desmembrarlo perdemos su contexto literario, que es importante. Veremos al hablar del lado político, el contexto literario es tremendamente importante. Esto sucede, por lo tanto, como nos digo de ellos, cuando nosotros leemos. Y la narratología de los últimos par de décadas nos ha ayudado a aprender cómo funciona la narración, qué sucede cuando se narran. A veces lo dejo ahí suelto, no voy a detenerme en todo ello. Pero nos ha abierto los ojos a cosas que siempre han estado, la narración ha estado. Lo que pasa es que nunca se nos ocurrió verlo desde la perspectiva de la narratología, es decir, el arte de narrar. El que narra, ¿qué hace? Los acentos que pone, añade, quita, y si es oral, el tono de voz que le pone, por qué lo pone así, por qué esta frase acá, por qué esta acá, y aprender el arte, y eso se hace en el cine también, no solo en textos escritos. El cine es una narración visual, ¿no es cierto? Entonces, ese es todo un arte que hemos aprendido a leer los textos desde esa perspectiva, que es muy válida y enriquecedora. Y cada uno, por supuesto, lee estos textos narrados, sobre todo, que son los que más dificultad nos traen. Los narrados y los profetas son los que más dificultad traen, son los más manejados y manipulados. Las narraciones que se suelen tomar literalmente, todo sucedió tal como está narrado. Entonces, atravesar el Mar Rojo y toda la cuestión igualita, tal cual en canoa, se fue para el otro lado. Y el desierto, 40 años dando vueltas, como unos tontines ahí. Ahí dice, la Biblia dice, Jesús caminó sobre el lago, caminó, pues también. Ahí dice, si la Biblia dice. Y si no, los profetas, todo lo toman literalmente. Dice que va a pasar a Papa Negro, y ya se equivocaron. Entonces ya estaba con toda esa tontería, ¿no? Entonces empiezan leyendo todo de una perspectiva literalista. Ahora, la lectura, por supuesto, que nosotros tenemos de la Biblia como cristianos no es la misma que la lectura que va a tener un judío. Y no es la misma lectura que va a tener un ateo, ¿cierto? Ni la misma que va a tener un pentecostal, tampoco. Entonces cada uno tiene su lectura desde la perspectiva. Yo la tomo desde la perspectiva exegética crítica. Bien. Además es importante que tengamos conciencia, estoy llamando la atención a algunas cosas, que nuestra lectura es nuestra lectura occidental. Ojito. Y la cultura que yo estoy tratando de leer es una cultura básicamente oriental, o del Oriente Medio. Palestina, país bien mediterráneo, más parecido a los italianos del sur y bastante parecido para los peruanos o los del mundo andinos, al mundo andino, en muchísimas cosas, muy parecido en muchas cosas, ¿sí? Por eso ellos ven por qué, porque es escrito por campesinos y ahí el campesino entiende más que el citadino, ¿cierto? La costumbre dependiente de la Pachamama, entonces la importancia de la tierra, como llaman a Israel, Haaretz, la tierra, y aquí también, la tierra, la importancia de la tierra que no la entienden estos tarados ahí cuando viene la cuestión de la minería, por ejemplo, no la entienden, ¿no? La importancia de la tierra para nuestro pueblo. Entonces, esto en la Biblia es igual, la importancia de la tierra que Dios le da a Abraham, ¿sí? La tierra que conquistan. La tierra no es un terruño que se pueda vender o negociar, tiene un sentido mucho más profundo, tiene un poco más, que podría decir casi que tiene un alma. Nuestra lectura es nuestra lectura occidental. Y eso también tengo que tenerlo muy presente. Y otro factor de esto, no solamente occidental, siendo occidental también esta lectura es bastante individualista. Se nos ocurre que lo que Jesús, por ejemplo, daba y que predicaba y compartía era para la conducta individual, para la práctica de ciertas virtudes. Entonces, por ejemplo, textos como no juzguen y no serán juzgados, te lo toma ya claro, a nivel individual. No, está hablando como comunidad, no se dediquen ustedes a ser jueces. Jesús no habla para los individuos, no es la pregunta ¿qué me dice a mí?, sino que nos dice a nosotros. Para nosotros, la religión es un asunto personal, pero en ese mundo es colectivo. El pecado de uno redunda en la comunidad, por eso al pecador lo sacan de la comunidad. Esa es su manera de ver, esa es su visión, real o irreal, lo que tú quieras, pero es comunitaria. La oración de Jesús es Padre nuestro. Jesús no concebiría una religión de a uno, no hay cristianismo de a uno. Es en comunidad que se viven las cosas, pero es nuestro pensar en el asunto muy personal. El mundo postmoderno es más individualista que nunca. Por eso la religión del padre de familia era la religión de toda la familia.
¿Se acuerdan? De hecho, se bautizaba Pedro y toda su familia, Cornelio y toda su familia. ¿Para qué involucra a la familia? Porque uno le pregunta a cada uno. Todo el mundo forma en fila, porque ese sentido de comunidad muy fuerte que nosotros hemos perdido muchas veces en la vida religiosa, tratamos de mantenerla, a veces ahí se nos queda simplemente en la etiqueta. Pero en fin, esa es también cosa que hay que tener muy presente, que su perspectiva no es para la práctica de virtudes, no es la imitación de Cristo, con todo el debido respeto a Thomas Kempis, que nos lo leían en el noviciado y en el escolasticado también, siempre a mediodía era la típica, terminaba con una lectura de Kempis, lo tenía hasta acá Kempis, en fin, todo lindo y precioso que tiene, pero no es por ahí. No me interesa cuán humilde, cuán sencillo, cuán inocente eres, ¿no? ¿Qué haces tú por los demás? Ahí las personas valen por lo que se relacionan. Jesús es hijo de José, Jesús es hijo de María, no es Jesús Pérez. Jesús es de Nazaret, vinculado a Nazaret. O sea, es relacional, eminentemente relacional. Nuestra visión es eminentemente individual. Entonces yo voy y me confieso en la cajita y que no se entere nadie. El otro ya verá cómo se las arregla. Aunque yo lo maltraté, y todo, ya, no me interesa. ¿Cómo se va a enterar que...? Anda, ya háblale. Hemos individualizado tantas las cosas que tenemos un cristianismo también que ha perdido la dimensión social. Y claro, cuando la traemos a colación, viene el shock. Teologías que tienen una dimensión y una perspectiva social, los descuadra, porque estamos acostumbrados a la práctica de virtudes. ¿Cómo los requisitos para ser elevados a los altares? Práctica de virtudes. Muy virtuoso, ¿está bien? Sigue todavía en ese esquema antiguo, que es un esquema muy griego, muy griego, la práctica de virtudes, no es semítico. Entonces, esa lectura devocional, esa lectura sagrada de la Biblia, nos ha impedido ver otras dimensiones. Es así que la lectura de los evangelios, en esa las preguntas fundamentales son, coja usted una introducción, ¿eh? ¿Cuál era la cristología? ¿Cuál era la teología del autor? ¿Cuál es la eclesiología del autor? ¿Cuál es la escatología que tiene ahí? Y todas las logías que tú quieres. Y se olvida de la dimensión comunitaria y la dimensión sociopolítica, porque es netamente teológica, se ignoran las cuestiones sociales. Nada parece más distante e incómodo que preguntar por la dimensión política en los textos bíblicos. Algo bastante evidente en las reacciones que han producido teologías políticas, en particular en Latinoamérica, la teología de la liberación. Sin embargo, es un tema muy bíblico, desde el principio. Es del credo de Israel. Fue un hebreo, un arameo errante y nos sacó de Egipto a una tierra de promisión. Eso. La liberación está de principio a fin. ¿Y sabes lo que significa la palabra salvación, madre? Jesús vino para que nos salvemos. ¿De qué? Me encanta, porque tenemos un léxico que habría que revisarlo realmente. Yo no quiero que la pasen mal, pero sería interesante, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes salvación, pecado, redención? Y todo eso. Es un listado de los dos esos términos comunes, ¿no? Gracia. ¿Qué significa? A ver, explícaselo a un chico de 6 años. Si tiene dificultades, si tú a los 25 no lo entiendes, imagínate, no te digo a los 40. Pero Jesús vino para salvarnos. Tu fe te ha salvado. Y no se ha ido a ningún sitio, sigue caminando. ¿Cuál es el equivalente moderno de salvación? Liberación. Sotería, en el griego, es el equivalente nuestro de liberación. ¿De qué? De algo que te tiene amarrado. Que algo te impide caminar. ¿Qué hace Jesús demostrando? Que hay que liberar a todo lo que impida que el hombre se levante como ser humano. Términos más nuestros, que recupere su dignidad. Tu confianza en mí te ha librado de esa postración en la que tú te encontrabas. No estoy simplemente abaratando. ¿Tú crees en tu sano juicio que la gente hubiera seguido a Jesús porque les hablaba de cómo ir al cielo? Si hoy día a los jóvenes tampoco les interesa. Unos cuantos hay trogloditas todavía, pero hoy día ni les interesa ni pecado, ni cielo, ni infierno, no les mueve nada. ¿Qué pasa?
porque nuestro léxico ha perdido el agarre, el diente que tenía antes, porque ya no dice, ya no somos tan ingenuos, ya no nos tragamos el anzuelo, solamente la carnada. ¿Sí? Y hay un problema muy serio de léxico, de comunicación, sin decir también de conceptos, ¿ah? Que están detrás de los términos. En fin, ese es un capítulo gordo. O sea, si no podemos comunicarlo bien, ¿qué estamos haciendo? Es un reto que ojalá se logre hacer algo al respecto. Bien. Si bien la mayoría admitimos que hubo una interacción del cristianismo con el mundo político bajo el Imperio Romano, no todos están dispuestos a admitir con la misma apertura que la mayoría de textos del Nuevo Testamento responden precisamente a esa interacción del cristianismo con el mundo político. El libro donde está eso más claro que ningún otro, el libro más político del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Apocalipsis. Es una teología de la liberación y de la liberación, porque lo es. Pues se trata de liberar de la opresión de la bestia, del dragón, que es el Imperio Romano. Es un tratado de teología política, o diría de política en un lenguaje religioso. Está ahí, lee el Apocalipsis, por eso sabemos qué hacer con él. ¿Está preocupado con el fin del mundo? No, ese no es el tema para nada. No, estás en otra cosa, porque ese es el prejuicio con el que lo leemos. Pero es un tratado poético, visual, puras visiones, pictórico, lindo, verdaderamente. Me encanta una que uno rompe la nuez, meterse en él y descubrir que nos plantea unas posturas frente a un imperio que nos aplasta, que nos impide levantar la cabeza y ser nosotros mismos personas que son libres, hijos de Dios, seguidores del Cordero. Entonces es un tratado estupendo. La cristología y la teología que se destilan de los evangelios por fuerza de la lectura religiosa nos han inculcado, inconscientemente lo sostenemos, que se suele pasar todo por la dogmática tradicional, y entonces la lectura de los evangelios también, vas a ver los comentarios a los evangelios del domingo si quieres, los pasan por la metafísica, y la metafísica ya está devaluada hace mucho tiempo, aunque algunos la tratan de revalorizar. O sea, con todo el debido respeto a Santo Tomás de Aquino, que me lo tuve que estudiar 3 años, está bien, con el maravilloso sistema, pero ya hoy día ya no dice. No es que esté mal, ya no dice. Por eso bien se dice metafísica, más allá de lo físico. Entonces más allá, está flotando ese. Ahora es mucho más existencial y la filosofía más pragmáticas, la filosofía más relevantes para el hombre. La filosofía siempre ha estado detrás, pero con esa lectura, con esos anteojos, sobre todo de los grandes concilios, por ejemplo, la expresión hijo de Dios, típica cuando yo digo, y tranquilos, cuando digo, no hay un texto en el Nuevo Testamento donde claramente e indiscutiblemente, clara e indiscutiblemente se diga Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ojo, no hay un texto. No me cites de Juan, porque la palabra era Dios, porque en el griego es ambiguo. Puede, como no tiene el artículo propio, puede ser era divino, como lo traducen los testigos de Jehová. No hay. ¿Tiene que haber? No tiene por qué haber. Pero inmediatamente, no, pero dice el Hijo de Dios, y ya estás. El prejuicio es tan fuerte que no nos damos cuenta que en la expresión, yo que estoy apuntando eso, cómo lo ganan los prejuicios, Hijo de Dios. Y esto de aquí lo borré. Simplemente me quedé con Dios. Hijo de Dios no es lo mismo que Dios. ¿Do you understand? No es lo mismo. Pero cada vez que toco el tema yo, no, pero sácame un texto, te pongo 20. Te pongo 20. Te doy mi herencia. Así de seguro. Digo, incuestionable, Y si encuentras un hito es uno, como que dice, una golondrina no hace la primavera. O sea, ¿sabe por qué razón? ¿Por qué no puede haber? ¿Alguien sabe? Por el tema del monoteísmo. Por el tema del monoteísmo. Si hay un solo Dios, uno, one and only one,
un solo Dios, ¿cómo vas a hacer de Jesús sea Dios? A ver, tú dime. Hubo que esperar hasta que se tuviese las herramientas lingüísticas de la filosofía griega para hablar de persona, de naturaleza, de procesiones, para llegar al tema de la Trinidad. Y sin embargo siempre afirmamos un solo Dios, ¿no es cierto? Con justa razón. Es el problema entre los cristianos y los musulmanes, porque nos consideran a nosotros idólatras, porque dicen tenemos 3 dioses. No, tenemos uno, pero usted dice Padre es Dios, ¿no? El Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, y cuando dice 1, 2, 3. Ese problema es serio. Ese problema del diálogo con el Islam, por eso se las agarran con los cristianos. Porque para ellos es fundamental el absoluto y férreo monoteísmo. Un solo Dios. Yo no estoy diciendo que no sea, entiéndame, estoy diciendo no se afirma ahí. Una cosa es que se afirme, otra cosa es que sea. ¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué ilustro esto? Porque cómo nos gana el prejuicio que nos lleva a leer cosas que no están. Y ahí es donde hay que ir agudizando la vista. No extraña que nos resistamos a ver las dimensiones más profanas y humanas, como son las sociopolíticas y económicas, porque queremos que prevalezca la religiosa, que no nos compromete demasiado. Sin embargo, la sociopolítica es la que nos va a agarrar por el cogote y nos va a hacer que nos comprometamos. Ahí es donde viene el problema. Se piensa que se trata de la salvación del alma, bacán, de la certeza de irse a los cielos. Si tú crees que Jesús hablaba de eso, la gente no lo había escuchado. Porque el judaísmo no tiene mayor importancia ni relevancia ese tema de irse a los cielos. Entonces es todo difuso. Jesús no habla de eso. ¿Y qué decimos en el Padre Nuestro, madre? ¿Qué decimos? ¿No es cierto? Venga tu reino. Hágase acá. Hoy. Dame el pan hoy, acá. Acá. ¿Cómo no nos damos cuenta? El Padre Nuestro, ahí está, el Padre Nuestro se podría decir que se resume en la teología de Jesús. Sí. Había que leerlo con un poco de paciencia y detenimiento. Pero tenemos todo un problema, ¿no? Y hablamos del reino de los cielos, y eso también es la clásica. El reino de los cielos es igual que los cielos. Entonces igualito, reino de los cielos, tachas de reino de y te quedas con los cielos. Los cielos son igual a un banquete de bodas. No. El reino de Dios. Mateo utiliza la expresión los cielos para evitar el nombre de Dios, como buen judío. Y todavía entiendo todo el reino de Dios. Jesús no habla de los cielos. No está preocupado de eso. Tú estás preocupado de eso. Ese es tu problema. Es el problema de él. Hablando de esto, hay otro detalle también interesante que vamos a tener que tener presente. Cuando hablamos de la comunicación, solemos pensar en el que comunica. Pero es interesante observar que nos olvidamos del receptor. En este momento ustedes son receptores de lo que yo, emisor, estoy comunicándoles. Coja usted por curiosidad nuevamente una introducción a la Biblia. ¿Ok? O en tu Biblia de repente. Si es buena como la Biblia de América, que te da una muy buena presentación, te va a decir quién lo compuso, cuándo se compuso, dónde se compuso. A ver, busca para quiénes se compuso. No sale. No sale. Me ha preocupado sobre Marcos, quién fue Marcos, si Marcos conoció a Pedro, si Marcos estuvo con Jesús, y bla, 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 y Marcos. ¿Y el receptor de la comunidad? No cuenta. Precisamente el receptor es fundamental, porque es el receptor que desencadena el deseo por parte del emisor de decir algo, es el detonante. Algo pasa y por eso voy a hablar, porque eso está pasando. Si no estuviera pasando, no diría nada. Claro, en las cartas de Pablo. ¿Por qué escribe Pablo cartas? ¿Para que tengamos para leer? Obviamente no. Respondía a necesidades. La carta a Filemón porque Onésimo se escapó. Si no se hubiera escapado, no tendríamos la carta a Filemón. Punto. Así de simple. La carta a los romanos porque Pablo va a ir a Roma y quiere aclarar cosas que antes que llegue y le hagan todo un lío enorme porque su pensamiento del judaísmo es un poco distinto que el ortodoxo. Si no fuera a Roma, no hubiera escrito la bellísima carta a los romanos. O sea, el receptor es fundamental. Y sin embargo, aquí también tendemos a omitir o olvidarnos inconscientemente de la importancia del receptor. No preguntamos por el público para el cual escribió cuando esto es importante. Y cuando hablamos de la dimensión sociopolítica es porque algo está pasando y el autor está escribiendo de eso en ese contexto.
en el Imperio Romano del primer siglo hacia los años 70. Entonces veremos eso en otro momento, qué es lo que todo esto implica. La escritura es, como digo, respuesta a unas inquietudes que formulan los receptores. En lo que sigue, haré yo el esfuerzo compartiendo con ustedes, de centrar la mirada en una dirección diferente de la solamente religiosa. El biblicismo dice solo lo que está en la Biblia, nada más que lo que está en la Biblia, y eso es lo único que vale. Pero el que habla así, en la práctica no vive solo de la Biblia. Porque, por ejemplo, todos los que son biblicistas, ¿no? A ver, tu compadre, ¿y las 7 fiestas judías tú las celebras o no? No. ¿Cuáles son las fiestas judías? Entonces, es selectivo. Y por otro lado, no olvidemos que los textos bíblicos, como tienen una prehistoria, los textos son como la instantánea que se vivieron ciertas cosas, y en un momento dado, ¡pac!, se pone el texto. Que tú quieres, Éxodo, o Marcos, igualdad. Y esto pero continúa, la vida no se para ahí. Es como las fotos. Te tomaron la foto cuando tenías 18 años, que estabas en el primor de tu vida. Como quisieras que te reconozcan después en la resurrección. Y no cuando estamos con 98. O sea, ¡guau! No, obviamente. Pero que la vida continúa. O sea, aquí es... Por eso es muy importante tener esto presente cuando hablo yo de contextos. Es el contexto de ese momento. Cuando hablemos de Marcos será el contexto en el año 70. Y el contexto en ese mundo, no en el nuestro, no en otro. Y conforme se va caminando y se va ampliando el cristianismo por otras partes, va cambiando. Y entonces, ¿qué tenemos? El ejemplo claro, Mateo y Lucas, que escriben más tarde basándose en Marcos, volveré sobre eso. ¿Qué hacen? Reescribir. Lo mismo, no, distinto, ¿cierto? O sea, eso me indica lo que se llama la tradición oral, que continúa, y a lo largo del tiempo, igual que en el judaísmo. No terminó con la escritura de los textos del Antiguo Testamento. Siguieron después con la Mishnah, el Targumim, y después los Talmudim y demás cosas. Y ahí está el testimonio de la tradición oral. Entonces, no es en la Biblia que se para todo. Lo dejaría viviendo como en el primer siglo. Ya han pasado 19 por medio. El Hijo del Hombre. Es un semitismo. Es un semitismo, una expresión semítica. La expresión hijo de... Pero necesito escribir. Hijo de la mentira es lo mismo que decir mentiroso. Hijo de la luz es alguien... No es hijo de la luz y de la cual tú eres hijo. No. Es que se proyecta en que eres iluminado. Hijo de la verdad eres que tú eres auténtico. Pues no tienen muchos esos vocablos. Entonces ocurre que emplean ese calificativo. Hijo de hombre, Ben Adam, o Ben Bar Enosh en el arameo. Hijo de hombre, ¿qué quiere decir? Humano. No tienen un vocablo para decir humano. ¿Entiendes? Entonces, ese es, y gracias que lo dice, ese es un término muy significativo. Se han escrito desde el punto de vista, es interesante, desde el punto de vista teológico, si el libro de Daniel, si el libro de Enoch, y bla, 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 y se van planeando por ahí. Quienes escuchaban esto en su idioma, no estaban pensando ni en Daniel ni en Enoch. ¿Qué es lo que le decían en su idioma vulgar? El Hijo del Hombre. Este humano como tú y yo. Claro, en el griego ya le han puesto artículos y demás cosas, pero en su lengua semítica es una expresión de solidaridad con la humanidad. Si lo vemos así, quizá gane un poco de riqueza ese término. Yo tan humano como tú. Yo solidario con la humanidad. Claro, no tiene el concepto universal de humanidad, pero eso es a lo que apunta. Te podemos hablar más largamente sobre los hijos del hombre en los cielos, o aquí, o en la pasión, etcétera, pero dejamos eso. A ver, para que vean un poco lo que es conocer este mundo cultural, mental, y cómo se expresan esos ambientes. Marcos empieza diciendo, inicio de la buena nueva de Jesús Cristo, Hijo de Dios. Se discute si el original tenía Hijo de Dios ahí o no, pero igual es importantísimo en su evangelio, y usted ha apuntado al centurión que dice, al ver la manera en que moría, dijo, este verdaderamente era Hijo de Dios. O sea, era un protegido por Dios. ¿Ya? O te invita a reflexionar qué es lo que vio. Porque dice, al ver de la manera en que murió,
Eso le provoca decir, este verdaderamente era hijo de Dios. Ok, pero no nos detengamos en eso, si tenemos tiempo, nos lo veremos en el texto propiamente. Pero Marcos, que escribe, se lo voy anticipando, quemo un poco la película, escribe para cristianos provenientes tanto del mundo pagano como del mundo judío. Para uno del mundo pagano, decir que Jesús es Mesías no les dice nada. No les dice nada, porque es un concepto netamente judío, ¿no es cierto? ¿Estamos? Es un netamente judío. Pero a un judío que le diga que eres hijo de Dios, tampoco le dice a un judío nada, porque todos somos hijos de Dios. De la perspectiva judía, todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Pero para el mundo pagano, gentil, no judío, que le digan hijo de Dios, sí tiene la connotación casi equivalente a Mesías. O sea, le está diciendo los dos términos para un auditorio y para el otro auditorio. Por eso la importancia de saber el receptor quién es. Ahora entiendo por qué tiene esos dos términos. ¿Por qué Pedro confiesa en Marcos que Jesús, cuando le pregunta a quién dicen que soy, tú eres el Mesías, punto? No como en Mateo que dice, hijo de Dios, no. Tú eres el Mesías, punto. Es la perspectiva de un palestino, de un Pedro. Pero la confesión, la otra que tenemos, la del centurión, no dice, este verdaderamente era Mesías. Verdaderamente este era hijo de Dios, punto. Ok, eso es toda una cuestión de introducción a la Biblia que hay que tener todas estas cosas presentes. Caemos en las lecturas ingenuas, las lecturas literalistas, la lectura fundamentalista, que está mucho más de moda de lo que nos imaginamos. Y no pensemos, por amor de Dios, que esto sea solamente entre pentecostales, protestantes o de sectas. No, entre católicos, apostólicos, romanos también, y no pocos. He tenido la suerte de estar en no sé cuántos grupos de estudio bíblico, entre comillas, que no es hacer otra cosa que el ejercicio típico de una lectura literal o historicista. Entonces, la misma vaina. Entonces, tenemos un concepto de inspiración que está medio tergiversado. Bueno, hay que tener una lectura informada, obviamente. Cuanto más me informe, cuanto más datos que no me dan los textos tenga, mejor podré entenderlo. Eso es lo que te dan los comentarios bíblicos. Bien. Hay básicamente, creo yo, dos corrientes en un afán, de cierto modo, que yo siento en estos tiempos, de dominar, lo llamo de dominar la Biblia. Y lo estoy viendo en nuestra Iglesia Católica, a lo que acabo de aludir. En grupos donde se está propagando más y más una lectura literalista. Al pie de la letra. Dios dijo, Dios me dice, Jesús me dice a mí. Los discípulos le dijeron a Jesús, estamos en una lectura arqueológica, recuperando los huesos de antaño y haciendo la disección del asunto. Con preguntas de corte histórico, y si no nos da, nos lo imaginamos. Y hacemos de psicólogos sobre el pensamiento de Jesús. ¿Sabía Jesús si era Mesías o no? ¿Qué sé yo? Yo no soy su psicólogo. A mí no me preocupa para nada, no pierdo sueño al respecto. Pero especulamos y especulamos y especulamos y le hacemos decir a los textos lo que nunca pretendieron decir. Eso está bien de moda. Un afán de dominar la Biblia para hacerle decir que lo que yo traigo conmigo como prejuicio, como postura religiosa, como postura teológica, si es que yo soy de la ultra izquierda o de la ultra derecha, pues voy a meter mi visión y esa es la que te voy a vender. Y como tú eres un inocente porque no has estudiado, no tienes por qué haber estudiado, te confías ciegamente y eres uno más para el gremio. Entonces hay una especie de lucha ahí para ver, y lo veo a los grupos muy conservadores que están afanosamente metiéndose a hacer grupo de estudio bíblico. No es que no lo hagan, pero lo hacen con una ignorancia supina impresionante, dueños de la verdad. La lectura informada nos impide caer en esto, por eso hay que cuidarnos de desconocer los orígenes de nuestros textos bíblicos. Algunos en nuestra lectura bíblica lo ven todo, como ya dije, de la perspectiva netamente religiosa y preocupados por la salvación del alma. Otros lo leemos, me incluyo, buscando entender la dignidad de las personas, como me recordaba una hermana aquí, con toda la razón del mundo. Algunos lo leen mirando con los ojos en los cielos, otros mirando a la comunidad humana. Unos lo consideran simplemente algo como si fuera un estudio científico y neutral, sin embargo está marcado por su ideología, y otros lo ven más bien como un texto de palabra viviente que quiere llevarnos a la vida en plenitud. Como sea, muchas veces
terminamos haciéndole el juego ideológicamente a la postura neoliberal y devocionales. La Biblia para el rezo, para los alabarés y los aleluyas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Un punto más. Todos son previos. Yo dije, hoy día va a ser previos. Mañana va a seguir entrando en Marcos. Que no se desesperen. Pero necesito remover un poco la tierra en algunas cosas. Quizá algunas ya las sabían, quizá otras no las sabían y quizá otras les perturbe. Si les perturba, enhorabuena. Bien. Importantísimo es tener presente que la forma está en función del fondo, o mejor te digo, que el cómo está en función del para qué, o mejor te lo digo, el género literario está en función del propósito. Esto, el género literario, está en función del propósito. Esto es obvio, claro, por supuesto. Pero es que es impresionante cómo lo ignoramos. Sobre esto nos han advertido ya claramente hace 70 años, 1943, porque este documento es a los 50 años de la de 1943 de Pío XII, la Divina Afflante Spiritu, la primera gran encíclica sobre la Biblia. Y el tema que causó resquemor era que hay que tomar en serio los géneros literarios. Ese era el meollo de todo el asunto. ¿Para qué? Incluso Pío XII tampoco, a pesar de la encíclica, cuando habla de la Humani Generis, sobre el origen del hombre, ignora los géneros literarios de Génesis. O sea, a pesar del documento. ¿Pero qué es? Los géneros literarios es importantísimo, porque es la manera a través de la cual nos comunicamos. Es el cómo para decir el qué. ¿Cómo le digo a mi vecina cómo hacer un pay de manzana? A ver, señores, ¿qué haces? Ingredientes, ¿no es cierto? ¿Y qué hace con los ingredientes? ¿No es cierto? Y eso se llama Dankeschön. Receta. Receta. Una receta se distingue de una novela. Y se distingue de una factura. Y cuando te llega la factura de la luz no te matas de risa. ¡Ay, qué gracioso! Porque dentro de una semana verás que hay corte de luz y sabrás que no es gracioso. Pero sabemos entenderlos. Fábulas, leyendas, epopeyas. Sin embargo, a pesar de Pío XII que dedicó toda una encíclica, la Dei Verbum en Concilio Vaticano II lo retoma otra vez. Este documento de 1993 lo retoma otra vez. Y lo han retomado N veces, más duros no les entra en el duro cerebro. Y entonces, como no lo tomamos en serio, ¿qué son los evangelios? La vida de Jesús. No. Crónicas, periodismo, reportaje, es lo mismo. Biografía. Sabemos que es una parábola. ¿Se te ha ocurrido que podrían ellos haber compuesto parábolas sobre Jesús? ¿Has pensado una vez la posibilidad? Yo considero una parábola sobre Jesús aquel episodio en que Jesús caminaba sobre las aguas. ¿Qué es una parábola? Es una manera narrativa de decir algo, que invita a una reflexión. No es un reportaje, no es historia. ¿Por qué no pueden haber hecho parábolas sobre Jesús? Sí hay, y hay varias, pero ahí lo dejo porque no quiero escandalizarles tanto tampoco. Esa es un poco inocente, ¿no? Pero esa es una. Parábolas que dicen algo sobre Jesús. El género literario, eso es importantísimo. Y cuando no se toma en serio, vienen las consecuencias, como por ejemplo lo que mencioné yo sobre el divorcio. Entre otras cosas es ignorar el género. Porque es el mismo género que dice, si es que tu mano derecha es motivo de escándalo, córtatela. ¿Quién se la va a cortar? A ver, y si tu ojo es motivo de escándalo, sácatelo. Nadie. Y la misma formulación, la misma estructura. Si el hombre se separa de mujer, igualito. Entonces, la misma. ¿Por qué no entiendo que es el mismo género literario y si uno lo toma literal y el otro no? ¿Qué pasó en el camino? Es importante.
Ay, que yo no sé qué género es. Lo sé, bienvenido a la humanidad, yo tampoco no siempre, para eso me averiguo. Pero valga la aclaración, mis queridos hermanos, estudiar la Biblia es solamente importante para dos cosas, pero estudiarla seriamente, cuando se trata de cuestiones de doctrina y cuestiones de ética. Para todo lo demás, olvídate de todo lo que te estoy diciendo yo, tú léelo, siéntate en el parque, tómate tu whisky y empieza a alabar al Señor a través de la Biblia. Enhorabuena, si te conduce a acercarte a Dios, perfecto, no problem. Pero el problema empieza cuando lo tomo literalmente para aplicarlo. Por ejemplo, la aberración sobre la transfusión de sangre, ¿no es cierto? Que la basan en la Biblia, ¿no es cierto? Y eso no es broma porque gente se muere. Entonces un poco de conocimiento ayudaría a evitar esas barbaridades en nombre de la Biblia. Entonces terminamos siendo pequeños talibanes. Por eso que es importante tener muy presente esto. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de los evangelios? Ay, Dios, es elemental. No les pregunto porque no quiero que nadie se sienta mal. Y por tanto, ¿cuál es la finalidad de Marcos? ¿Por qué recurre Marcos a un género literario tan especial como es el que utiliza él? Que no es una biografía exactamente, no es una crónica, no es un reportaje, no es historia, es sui generis. Es un género literario donde los personajes participan, muy similar a lo que es el mundo del teatro griego. Contexto, Marcos escribe en un mundo greco-romano, y en las grandes ciudades, y es escrito en una gran ciudad, no en una aldea, ahí en todas hay un gran teatro, y el teatro es una parte importantísima, y en el teatro que hay intercambios, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué lees en el Evangelio? Podrías hacer una obra de teatro, simplemente te lo pone en resumidas palabras, lo que tú puedes como en zip, ampliarlo. Influencias. Entonces la cuestión es, ¿cómo lo dice? Pero ¿para qué lo dice? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su mensaje? Esa es the question que tengo que responder yo. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué efecto quiere que produzca en ti? ¿Simplemente informarte? No. No es simplemente toma nota, reacciona. Para bien, para mal, pule, fortifica, corrige, lo que fuere. Marcos escribe no a anónimos, a gente muy concreta, con preocupaciones muy concretas para ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decirles a través de estos textos? A esta obra completa. Ya veremos, vamos a detener en Marcos, que empiece súbitamente. ¿Tú te imaginas si solo tuviéramos Marcos? ¿Tendríamos Navidad? ¿Te das cuenta? ¿Tendríamos domingo de resurrección? De repente. Porque Marcos no tiene ni lo uno ni lo otro. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Por algo será, ¿no? Que está en relación con el destinatario. Y esto no lo olvidamos. Muy importante tener en cuenta que los textos bíblicos son literatura de muy variados géneros literarios, con diferentes finalidades. No todos son iguales, no todos tienen la misma preocupación. Lamentablemente lo que el magisterio nos ha venido insistiendo al respecto ha caído en saco roto. Y seguimos hablando de la historia sagrada, seguimos hablando de que los profetas anunciaban al Mesías, no hemos leído los profetas ni sabemos cuál era la finalidad de los profetas. Y hay mucho más que todo esto. Pero ahí lo dejo para no aburrirle más con todos estos prolegómenos. Bien, unas palabritas más sobre lo que he mencionado al inicio, sobre el punto de vista desde el cual escribe cada uno, la perspectiva. Es importante que salga a relucir el punto de vista que el evangelista quiere que el público asuma. Aunque después lo repita yo esto, se lo voy a decir de una vez ahora. Lo dije muy parcialmente. Yo, a ver si esto entra. No, tengo el Marcos, vamos a poner Marcos, y su receptor. Yo leo
lo que Marcos escribió para sus receptores en el año 70. Eso es lo que yo leo. Y si quiere ponemos a Jesús aquí adelante, en el año 30, con toda la tradición oral previa. Pero lo que yo tengo ante mis ojos es este texto. Ahora, ¿qué es lo que Marcos le dice a su comunidad? Lo que le dice, el mensaje, está en otro recuadro. Es lo que, por ejemplo, Jesús le dice a X y X le dice a Jesús. O sea, la perícopa, el episodio, el pronunciamiento de Jesús está pensado para el auditorio de Marcos. O puesto más claramente, este personaje, el emisor virtual, porque ese es el emisor real, el emisor virtual y el receptor virtual. El emisor virtual es realmente nadie menos que Marcos. En una película lo ves más fácil. El héroe, ¿quién es? No es el director de la película, ni es el guionista. El héroe es el que tú ves en la película. Pero el que tú ves en la película, ¿qué dice? Dice lo que está en el guión, ¿no es cierto? ¿Y quién hizo el guión? ¿El héroe? No, otra persona. Entonces, el actor principal, que llamamos el héroe, no es nada más que el rostro visible y la voz de este personaje de acá. Yo en realidad no estoy oyendo a Jesús, yo estoy oyendo a Marcos. Eso es lo que tengo ante mis ojos. ¿Qué tengo si no? Dime. Entonces lo que pasa es que se nos confunden los dos planos. El plano de Jesús y el plano del evangelista. Y los juntamos. Y hacemos un cortocircuito, de modo que el año 30, y hacemos un gran paréntesis, y el año 70, brincan inmediatamente. Y lo que yo estoy leyendo es lo que Jesús dijo. Y cuando Jesús hablaba, no había grabadoras, no había secretaria, y nadie estaba preocupado, que yo sepa, en perpetuar y memorizar sus palabras. ¿Qué vivieron? Una experiencia de caminar con Jesús. ¿No es cierto? Una experiencia. Eso es lo importante, la experiencia. Ahora, ¿cómo te digo esa experiencia? Volvemos al género literario. ¿Cómo te lo digo? Ahí está la gracia. ¿Cómo te lo hace el autor? Genial. Te presenta a los personajes hablando. Tan bien funciona que tú y yo, inocentemente, cuando éramos más chibolos, y algunos todavía hoy día, creen que efectivamente era Jesús que estaba hablando. Un poco más y faltaba el tono de voz. Jesús dijo, y citamos, pero Jesús dijo. Por supuesto, no se te ocurre si yo comparo la perícopa X en Marcos con la que tiene Mateo, con la que tiene Lucas, y si es que está en Juan, y me doy cuenta que lo que dijo, no lo dijo como dice Marcos, sino como está Mateo, y como, wait, para tu coche. Y el Padre Nuestro que leo en Mateo, que es el que decimos nosotros, está a la mitad de tamaño de Lucas. ¿Por qué está tan corto? Ese es cuando estás apurado, entonces es más corto. No, obviamente. Entonces, pero no se nos ocurre pensarlo porque crecimos así. Jesús dijo, entonces quedamos en ese historicismo, ¡ay, qué bonito! Y no vemos que lo que presenta, la manera en que lo dice, esa forma particular de decirlo de Marcos, es viva, porque era la manera en que ellos tenían que entenderlo y cómo se comunicaban ellos. No en tiempo de Jesús. Es otro mundo. No están en Palestina, están en otro momento histórico, con otras preocupaciones. Entonces, es lo vivo del texto que hay que retener. Por eso hay que insuflarle, se dice inspiración, spiritus. El ruach, el aire, el pneuma, que respiren esos textos, que no se queden como momias. No es para que estemos citando palabritas, palabrita más, palabrita menos. No es así. Entonces, lo que yo leo aquí es lo que este está diciendo, y este ha recogido lo de la tradición, lo ha asimilado y lo ha hecho vida, y ahora lo quiere comunicar como vida. Jesús no está preocupado de la perpetuidad de su propia persona. Piensen, ¿Jesús se autopredicó? ¿Se autopredicó?
solamente en San Juan lo encuentras autopredicando, o sea que sí, Juan sí, pero históricamente no, sería soberbio hacerlo hablar de sí mismo, pues yo mismo soy, pues mírame, yo, el Hijo de Dios, el Padre y yo somos uno, tú qué, por favor. No, eso no, ese Juan, que su teología y la cristología juánica, se entiende, pero Jesús hablaba del reino de Dios. ¿Y qué pasa cuando Jesús muere? Y resucita y empiezan a hablar del reino, no, empiezan a hablar de Jesús. ¿Acaso Jesús los preparó para que hablen acerca de Él? Ellos hablaban de Él como se acordaban, de sus experiencias, sus memorias, sus apreciaciones. ¿No es así? Entonces, lo vivo, eso que quedó, eso es fundamental. Bueno, volveremos sobre eso en otro momento porque cuesta a veces. Entonces, hay dos maneras de pensar y me parece una frase muy elocuente y bastante céntrica en el Evangelio de Marcos, que un poco nos dice los puntos de vista. Cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy, y le pregunta a los discípulos, y Pedro le dice, tú eres el Mesías, y Jesús le dice, no se lo digas a nadie, porque eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, o sea, desde el punto de vista humano, sino eso te lo ha dado a conocer Dios, cállate, y no lo digan a nadie, por ahora aguántate, porque no has entendido ni la mitad. Y Jesús inmediatamente le dice, pues el Hijo del Hombre, ese Mesías que tú dices que es humano, ese la va a pasar mal. Va a ser vapuleado y eventualmente crucificado, tercer día resucitará. Y Pedro se voltea y dice, Señor, se te ha subido la temperatura, te has fumado algo, relájate, no pasa nada. Y la respuesta de Jesús, Pedro, tú ves las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y me parece que esa respuesta con la que se cierra el párrafo, esa respuesta que leemos, es lo que Marcos quisiera que su comunidad también asumiera. El punto de vista de Dios, no el punto de vista de los hombres. Y el punto de vista de Dios está dado a conocer ¿por quién? Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Jesús y de Dios? Lee su vida, léelo. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es? Ese darse, entregarse, humanizar, lo que usted dice, totalmente de acuerdo. Dignificar, liberar. Eso es la voluntad. Y ese es el punto de vista de Dios. Todo lo que conduzca a hacer al hombre nuevamente plenamente humano, eso es la perspectiva de Dios. Pero Pedro no quiere oír nada de sacrificio, dolor, tranquilo, no. Por favor, sácame las espinas. Es el precio que hay que pagar. Y después Jesús dirá, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Todo eso está a continuación, es parte medular de Marcos. Si alguien quiere venir en pos de mí, deje de mirar su ombligo, asuma su cruz y sígame. Porque eso de niéguese a sí mismo hay que explicarlo, porque eso es un semitismo. Si te niegas a ti mismo, va a terminar al psicólogo, así que no te preocupes. Es una manera de decir, deja de estar centrado en ti mismo. Seas egocéntrico. Deja de mirar tu ombligo, mira alrededor. Y acepta las consecuencias, el precio que supone. No es una cuestión de ser sádicos ni menos masoquistas, aunque sea Cuaresma. Y es así como cada evangelista hizo exactamente lo mismo. Mateo, ¿por qué cambia? Porque tiene otro auditorio. Lucas tiene otro auditorio con otras preocupaciones y Juan tiene otro auditorio. Cada uno de ellos, sin embargo, nos presenta al mismo Jesús desde perspectivas totalmente distintas. Bien. Y para eso, para seguir avanzando, en eso de no pensar de la manera de los hombres, sino de la manera de Dios, la clave está, la va a sacar a relucir Marcos como ningún otro, lo vamos a ver con cierto detenimiento, espero yo, en que el esquema de sociedad que Jesús prevé no está basado en dominación, sino en servicio. Son dos palabras intencionales. No en dominación, o sea, no es vertical, autoritarista, sino en servicio, es horizontal. Y el modelo de sociedad que Jesús tiene en mente, de sociedad que tiene en mente, es la familia. Pero la familia como la percibe Él, no como la familia grecorromana tal como está. Es el pater familia que manda y todos los demás se callan. Donde el único que es padre es Dios. Por eso que llama a Dios Abba. Se le quedó muy grabado, tan que se acuerda la palabra aramea. De haberle dicho Jesús 8,000 veces. En vez de Señor, Dios, omnipotente, todopoderoso, esa palabrota. Padre.
Papá. Pues acaso no hay papito, pues no tiene nada que ver, eso es muy latino, nuestro. Papá. Ese es el esquema. Y los demás todos somos hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Yo se lo voy a dar a mi padre. Esa es mi familia. El tema familia nos ocupará también a un momento, espero yo. Ese era su criterio. Jesús propone, por lo tanto, desde ya voy anticipando, un nuevo orden sociopolítico. No solamente religión, sino también la vida social. Una concepción de relaciones humanas basadas en el criterio del servicio y la fraternidad, no basadas en la imposición y la dominación. Algunos paradigmas. Uno de los paradigmas que sobre todo lo resalta Lucas, pero también está en Marcos, de lo que es o debería ser el cristianismo, es el paradigma del camino. Lucas lo usa con frecuencia en Hechos de los Apóstoles. Cuando habla de cristianismo, que todavía no se habla de cristianismo, la palabra no existía, y una sola vez nos dicen en Antioquía lo llamaron cristianos, y estaba escribiendo Lucas en la década del 80, o sea, tira pluma. Todavía no está como moneda común de hablar de cristianos. ¿Cómo hablan de los cristianos? O los nazarenos, porque era seguidor del Nazareno, o Lucas para el mundo de los griegos, donde se habla de el camino, con artículo definido, el camino, lo que pertenecen a el camino. Y es que eso es bastante elocuente, y en el Evangelio de Marcos encontramos a Jesús por eso, precisamente como alguien que siempre está en camino. Y estando en camino, Lucas también lo resalta, estando en camino, se paró aquí, cruzó el lago, volvió al otro lado, está caminando, no se asienta a hacer cátedra. Por eso es erróneo pensar de que Jesús era una suerte de rabino, porque en el caso de los rabinos, la gente era llamada por el rabino lo llamaba, los invitaba a estar ahí, o le tocaban la puerta, pero sobre todo estaban en el mismo sitio, se ponían a escucharle. Te venían al día siguiente y le escuchaban en el mismo sitio, pero Jesús camina de un lado para otro. No se dedica a comunicar ideas ni conceptos, sino experiencia. Experiencia. Jesús no es maestro de doctrinas. O sea, que no me lo conviertan en eso. Por eso tenemos tanto gnosticismo metido dentro de nosotros. Estamos preocupados de doctrinas. Jesús no es, por lo tanto, tampoco fundador de algo nuevo. Antes que el cristianismo ya existió Jesús y con él existió su evangelio. Es decir, el cristianismo será real y fiel solo en la medida que se sitúe en continuidad con Jesús, en continuidad con Él. Jesús es el fundamento, no el fundador. Jesús no fundó nada. Jesús fue judío, vivió como judío, murió como judío, y los primeros cristianos seguían yendo a la sinagoga. Y Pablo fue judío y no pensó ser otra cosa que ser judío. Así que no me los hagan cristianos o les quiten a la circuncisión. Fue judío, punto, hasta el final. Lo que Jesús propone es otra manera de enfocar, que no se basa en la ley, sino en el amor. Eso es, o sea, toma en serio no las prescripciones, sino a las personas. El sábado fue hecho para el hombre, como dice el dicho, ¿no? Y no el hombre para el sábado. Si la sociedad debe anteponer al hombre por delante de la ley, las estructuras, las instituciones. Es el hombre lo que es. Siempre digo yo, lo genial de Jesús, aun si yo fuera pagano o ateo, tendría que reconocerle que la genialidad de Jesús fue doble. Por un lado, de poner en nombre de su Dios en el mero centro al hombre. No puso en el mero centro a Dios. Lee las páginas, pues. Yo tengo un prejuicio, cambia de anteojo, anda al oculista, pero. Jesús no se dedicaba a hablar del cielo, de Dios, no. Hacía sentir la experiencia y la cercanía de Dios. Pero ¿cuál es la preocupación de Jesús? Es el hombre. El agobiado, el triste, el paralítico, el poseído, el niño, la mujer, la prostituta, lo que sea, el pecador, el publicano. Página tras página, tras página, tras página. ¿Cuál era la atención de Jesús? A estos que nadie les da importancia porque son el populorum. No vale para qué. Que quieren preocuparse de lo que son los fariseos. Ellos están preocupados por la ley. Por eso si vamos al esquema, pone Jesús y los fariseos están contrapuestos. ¿Por qué? Porque para Jesús es el hombre, para ellos es la ley. Le dicen, no, el hombre es lo importante. La ley no quiere decir que no tenga importancia, tiene que estar al servicio del hombre, para que el hombre sea más humano.
Y la segunda cosa, la genialidad de Jesús, está en haber reducido, no eliminado, haber reducido la ley y cambiar de punto de vista, de anteojos, ¿sí? Verlo desde la perspectiva de Dios, del Dios Padre, el mandamiento único que resume todo, que lo sabemos de sobra, ¿no es cierto? Un solo mandamiento, amar. Amar. Además que no se puede hacer mandamiento de eso, porque nadie puede obligar a amar, ni modo. Pero para decirte cuán serio es eso de amar, amar. Y esa es la genialidad. Pone al hombre, y del hombre, lo más natural del hombre, amar. Cuando uno ama, todo lo demás cae por su peso. Digo yo. ¿Objeciones? Creo que esa es la genialidad. Digo, y ahí está. Y si ustedes observan, Jesús, fíjense bien lo que le voy a decir. Jesús no dice a todo el mundo que le siga. ¿A un cuánto le dice? Anda, vete a tu casa. No le dice, ahora tú ven y sígueme. Y ahora que te quedaste sano, tú ven y sígueme. No. Tú vete a tu casa. A unos cuantos le dice, tú ven y sígueme. O sea, la salvación no depende del caminar con Jesús. Algunos son invitados a caminar con Él. Ahí tengo yo que corregir. Estoy repensando hace tiempo el concepto de cristiano en clave de discipulado. De que ahí hay una suerte de simplismo, que a estas alturas ahora veo que tengo que corregirlo drásticamente. Jesús no invita a que lo sigan a Él. Algunos. Pero no le dices, porque no lo sigue, se va al infierno. Acuérdense de ese famoso joven rico, ¿te acuerdas? Joven rico llamado. Bueno, pero me entiende que pericopa es. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida que nunca termina? No le dice que irme al cielo. La vida eterna quiere decir la que es hoy, mañana, pasado y que no acaba. Y que continúa en mis descendientes. Que así como lo veían ellos. La vida se prolonga en la descendencia. Por eso es tan importante las descendencias. Que no tiene descendencia y ahí sí se muere. Entonces, sigo viviendo. Entonces, ¿qué le dice? Sí, cumple los mandamientos, nada más. ¿Te da la vida eterna? Sí, ya todo lo cumplo. Ah, pero ahí viene la diferencia. Si tú quieres venir conmigo, que es una visión mucho más radical y comprometida, anda, vende, comparte y entonces sígueme. Dijo, no, te pases, pues tampoco, ¿no? No, tampoco, no, demasiado. Y no le dice, ay, el pobrecito ahora se va a ir al infierno. No lo condena para nada. Dice, desgraciadamente está demasiado aferrado a sus riquezas. Pero no lo condena. Somos nosotros que ya lo hemos condenado. Así que no lo condenemos, ¿ya? Por favor, tranquilos nomás.